Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en este espacio interesante, en este espacio de diálogo, en este espacio de información y de conversación de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de sus 45 canales de televisión socios nos permiten difundir este programa todas las semanas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, quien es analista político y quien durante varias décadas ha demostrado mucho conocimiento del asunto político, del asunto social. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis específicamente de lo que se viene en las próximas elecciones. Mi estimado Ramiro, qué gusto que nos acompañes en SECREA, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto, muy amable. Se han presentado varios debates, 3 debates, que es lo que se conoce, debates que han sido televisados, 1 obligatorio, 2 voluntarios. ¿Qué generan estos debates en el electorado? ¿Son beneficiosos, no son beneficiosos o simplemente son momentos para que el candidato diga algo y alguien le vea? Diríamos, Roberto, que siempre un debate para confrontar ideas, para formular planteamientos, para que los electores desde sus casas puedan evaluar el nivel de inteligencia, de testimonio, de autenticidad de un candidato, siempre serán buenos y saludables. El problema es la cantidad. Es como que Roberto, usted haga una reunión de 16 personas donde todos tienen que hablar la misma cantidad de segundos y de minutos, muy poco va a sacar. Así es. Por supuesto que ha desnudado también a veces la extrema pobreza a la que ha llegado la política ecuatoriana. Candidatos que no pueden expresar en 30 segundos una sola idea. Candidatos que son, diríamos irónicamente hablando, catastrales, es decir, candidatos que luego de la cadena dicen me dieron oscopolamina, por favor, o candidatos con historial de dudosa probidad dándole discursos a usted de ética, como por ejemplo el candidato del partido del señor Bucarán. Bueno, candidatos que fueron puestos entre la espada y la pared, los que no podían responder otras preguntas sino repetir mecánicamente lo que le han programado, como es el caso del señor Arauz. El señor Arauz no respondió absolutamente ninguna pregunta. Él tenía pues un catecismo ahí redactado que lo repitió y lo repitió. Y cuando la periodista le quería inquirir, dijo, vea mi página de Facebook. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Lo útil será el debate que venga a la segunda vuelta. Exactamente. Ese será el útil. Esperemos que a la segunda vuelta pasen 2 candidatos que tengan, a más de apoyo electoral, inteligencia, para que no perdamos el tiempo. Y no pierde el tiempo el medio de comunicación y no pierde el tiempo el elector. ¿Qué porcentaje verían los debates? Dicen que muy poco. Muy poco. Muchos dicen el 2%, sí, el 3% del electorado y básicamente el público adulto que vota, porque votan jóvenes, ¿no es cierto? Pero al joven no le interesa el debate, sino más bien su celular o el Netflix o ver la televisión en otro espacio. Más muy largo, o sea, muy largo, sí, Roberto. Sí. O sea, puede haber gente que aún en el cine una buena película se queda dormido o se empieza a distraer con sus aparatos digitales. 3 horas en 2 días, 6 horas, a mí mismo que me gusta escuchar, analizar, procesar, me parecía tan cansado, tan inocuo, tan superficial, que yo ponía la atención cuando hablaba, por ejemplo, Guillermo Lazo, o Yaco Pérez, o el ingeniero Herbas, o Larrea. O sea, gente que tiene ideas, que hace planteamientos, ¿no? Ya lo otro, por ejemplo, del señor Arauz, ya ni ganas de escuchar, porque es como Alexa que repite una sola idea. Porque o ganas de escuchar para sonreírse un poco. No, pues claro, ¿no? O sea, en el caso de él, cuando viene cometiendo una cantidad de equivocaciones, eso mismo de que recolectemos 30 y 35 celulares para sacar el oro, parece chiste,
pero es una agresión a la inteligencia de los ecuatorianos. Ahora, la difusión de las encuestas, muchas encuestas. Las encuestas llegan a las redes sociales, las encuestas se envían por mail. Hay nuevas encuestadoras, como todos los procesos políticos, tal vez de los últimos 14 años, donde aparecen encuestadoras semanas antes. Y hay encuestadoras serias, obviamente, que han mantenido su prestigio durante varias décadas. ¿Hay que creer en las encuestas o simplemente son un referente previo a lo que vendrá el día de las elecciones? Hay dos cosas, Roberto. La una, hay mucha encuesta falseta. Es decir, usted le encarga a un joven que más o menos sabe cómo operar la producción digital y en 10 minutos le inventa una encuesta. Le pone un nombre en inglés, le hace una figurita de barras, dice que ha encuestado a 5,000 personas, que la muestra refleja la universalidad de los electores y de los estratos sociales y le pone cualquier cifra. Pero hay un problema ahí, Roberto, que hay un buen porcentaje de la población que cree que todo lo que se pone aquí en las redes sociales es verdad. Y por eso hay hoy día un enorme espacio para la manipulación, ¿no es cierto?, para el meme, para la noticia falsa. Ahora bien, usted quite la basura, es decir, lo que es de inventado, y deje lo real. No hay más de 3 o 4 encuestadoras. Obviamente usted sabe, la encuestadora que ha venido trabajando 10 o más años con el señor Correa, que ha sido una fábrica de mentiras, le va a dar poca credibilidad. Sin embargo de eso, aunque la encuestadora sea creíble y sea seria, la encuesta es la fotografía de un instante. Y claro, el proceso electoral enriquece, puede variar las tendencias, y al final no todas las encuestas son infalibles, son referentes. Pero me parece que si hay algo claro, Roberto, es que estamos asistiendo a lo que podría denominarse un proceso de polarización. ¿Qué significa eso? Que usted tiene aquí 16 candidatos, pero que es altamente probable que al menos las 2/3 partes de los electores opte solamente por 1, 2 o 3 candidatos y el resto no tenga ninguna posibilidad, no. Habrán casos como la del señor Isidro Romero, que perderá largamente y tendrá que pegarse su buena borrachera, ¿no? Acuérdese que entre las ofertas electorales decía que se va a pegar una borrachera del carajo, decía. Pobre Ecuador. No sé si decir qué responsabilidad o qué irresponsabilidad. Ahora, uno puede engañar mucho a pocos, o puede engañar poco a muchos, pero uno nunca puede engañar mucho a muchos y por mucho tiempo. Viene el tema del COVID, viene el tema de la imposibilidad de las concentraciones políticas. Las concentraciones políticas que no se pueden hacer por el mismo hecho del COVID, afectan a los candidatos que tienen menos aceptación o afectan a los candidatos que tienen mayor aceptación. Probablemente afecta a los que tienen menos aceptación, porque si usted, Roberto, tiene una campaña bien corta, pero además una campaña sui generis, en el sentido en que tiene que preservar el distanciamiento, en el sentido en que no puede hacer las grandes movilizaciones. Afecta por un lado a los pequeños, a los que no son conocidos, porque difícilmente van a ser conocidos por más. Y a pesar de que la campaña es financiada con recursos públicos y la cadena es un regalo que le dan a una buena cantidad de señores anónimos, de caballeros don nadie, con el recurso y el dinero de los ecuatorianos. Así es. ¿Ya? Pero claro, por cierto, también puede afectar a los que, siendo más conocidos, están impedidos de llegar a más gente. Usted ya no puede dar la mano a la gente, no puede abrazar, no puede haber una relación de afectividad, porque en la adhesión electoral alguna gente vota con la cabeza, la mayor parte vota con el corazón, porque es una relación de emocionalidad, sobre todo en el mundo de la relación clientelar populista, ¿no es cierto?, del amo y del siervo,
del líder mesiánico y el cliente, que no es ciudadano, sino es el cliente que extiende la mano para que le llegue un regalo, una dádiva, un obsequio en la campaña electoral. Yo creo que afecta a todos esta limitación pandémica. Ahora, con el análisis hecho este momento, ¿cómo llegar a la conciencia social? ¿Cómo llegar a la conciencia nacional para que el elector entienda que en su responsabilidad está definir el futuro, no tanto del país, como dice la retórica, sino de sus hijos, de sus nietos, de sus negocios, de sus trabajos, sea empleado público o sea empleado privado? ¿Cómo llegar a esa conciencia? ¿Cómo levantar o cómo despertar esa conciencia que está muy, muy adormecida y que tal vez esperamos que en las próximas décadas despierte de la mejor manera? Claro, y hoy es peor, Roberto, porque usted tiene crisis económica, crisis social, falta de empleo brutal, porque no hay familia que no tenga jóvenes que no tienen trabajo. Tampoco los jóvenes pueden emprender porque usted tiene una maraña y un juego de obstáculos que impide al joven el emprendimiento. Tiene usted un Estado que limita, que castra la potencialidad del emprendimiento particular. Tiene usted crisis sanitaria, tiene miedo al contagio, tiene el sueño de sobrevivir con la vacuna, pero además de eso usted tiene el cansancio de la gente respecto a la política, porque la gente no distingue si en la política hay alguna gente más o menos que valga la pena y otros que no valen la pena. La gente le pone a usted en el costal a todos. Todo es una porquería, todo es una demagogia, todo es malo, y ahí pagan justos por pecadores. Pero también es un problema de la ciudadanía, Roberto. Yo creo que hay que hablar claro. Aquí no toda la ciudadanía ecuatoriana tiene la formación ni la información adecuada. Así es. No reflexiona. Así es. Eso es mentira cuando vienen a decir la voz del pueblo es la voz de Dios, que el pueblo es superior, que hay una profunda inteligencia y que es infalible, que no se equivoca, que su voz es suprema. Mentira. Porque caso contrario, planteamientos locos, planteamientos deschavetados no deberían tener ningún apoyo. Si los ecuatorianos vemos, Roberto, en todos los caminos del país, en todas las esquinas de las ciudades, debajo de un semáforo, familias famélicas que se mueren de hambre, que le extienden la mano para que usted los ponga una moneda, que son 5 millones de venezolanos que han huido de ese infierno que creó ese hombre maldito y malo que fue Chávez, y este hombre ignorante y torpe que es Maduro. La gente no debería respaldar ni siquiera el 2% al señor Arauz. O sea, no lo debería hacer. La gente sabe, por ejemplo, que el 95% de los ecuatorianos adhiere al sistema de dolarización. Y cuando un señor dice que la dolarización es mala, que es una equivocación, que fue un error, que hay que desdolarizar, debería pagarle una patada en el traste, en el sentido figurativo del término, por cierto. Y con seguridad habrá cola de gente que haga eso, supongo. Pero sin duda, sin duda. Pero entonces usted ve, Roberto, que la gente no reflexiona. Este mismo señor candidato viene a decir, les voy a dar la primera semana $1,000 a 1 millón de familias. Oiga, la pregunta es, dime tipo, ¿de dónde? Es que hay en Suiza el dinero. Hay que decir, oye, esa plata que está es un depósito de la Reserva Internacional que es dinero comprometido. Claro. Que son para pagar obligaciones, que son parte del encaje bancario. Oye, dime, ¿de dónde vas a sacar la plata? Y repite, y repite, y repite, y entonces se configura esta especie de regla infalible de la propaganda de Goebbels, ¿no? Repite 1000 veces una mentira que finalmente se impondrá como verdad. Y todo esto con una simpática sonrisa. Ahora, frente a este último análisis, la juventud. La juventud que estos últimos 14 años, con mayor fuerza a los 10 años previos, pasó un poco obnubilado por temas sociales, por ofertas, por propuestas de campaña, por lindas carreteras y por bellos eventos sociales. Bueno, esa juventud el día de mañana tendrá 40 años, 50, 60 o más años. ¿Qué formación se está dejando en el país
respecto de esa juventud y qué proyección se debería planificar para esos jóvenes en el futuro del Ecuador? Es un tema, yo diría, Roberto, que tiene cosas grandiosas y que tiene cosas preocupantes. Comienzo por lo segundo. Preocupantes porque el joven de 16 a 30 años tiene muy poca memoria del pasado. Yo daba clases en una universidad y algún momento en teoría política le hice una pregunta a los alumnos y les dije, ¿qué es la democracia? Y lo que me dijeron es, la democracia es el gobierno de Rafael Correa. Y les quise volver a repreguntar, bueno, pero ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo se hace una democracia? La democracia son las sabatinas. Es decir, los jóvenes no tenían un referente de cómo funciona una democracia. No tenían idea de que debe haber división de poderes, equilibrio de poderes, tolerancia, respeto a la opinión ajena, pero creían que la democracia era la propaganda, que la democracia era el discurso del resentimiento social de Correa todos los sábados, porque Correa se dedicó los sábados a dividirnos, a estigmatizar. Enseñaba a que se odie a la persona que ha tenido éxito con su esfuerzo, con su trabajo, pero al mismo tiempo enseñaba que tiene que amar al que se enriqueció robando, que era él y su banda. Entonces, yo diría, ese es un elemento. El otro elemento es que es un joven que está más tecnologizado, es decir, es un joven que conoce más de tecnologías, que es un joven que no piensa sentarse 8 horas al día en un escritorio toda la vida, que es emprendedor, que quiere hacer 1000 actividades, pero que ve que no hay un ambiente. Es un joven también que tiene un mundo mucho más abierto que los mayores. Son jóvenes que han viajado, son jóvenes que conocen el mundo desarrollado, el mercado, las tecnologías, y dicen, yo aquí no hago nada. Y si sigue un esquema en el futuro, un esquema estatista, un esquema asfixiante que depende solo del Estado, que no le da a usted la potencialidad que tiene para el emprendimiento en el negocio, en su realización, muchos jóvenes dicen, yo quisiera tener un pasaje de ida y me voy. Esa es la voz que escucha usted mucho. Y bueno, habrá que hacer todo lo posible para evitar que el 7 de febrero sea una puerta giratoria que nos abre el espacio hacia el infierno. Habrá que hacer todo lo posible que esa puerta giratoria nos lleve a un camino hacia la prosperidad. El último proceso electoral para la presidencia de la República generó dudas en ese momento de candidato Andrés Páez. Mucho estuvo gestionando frente al Consejo Nacional Electoral, pero el CNE dejó un mal sabor, un sabor amargo para mucho sector del electorado, inclusive para los medios de comunicación investigativos. El CNE considera, la sociedad, el analista, el conocedor del aspecto político, que en esta ocasión actuará de manera correcta, deberá actuar de manera correcta. ¿Ponemos una velita a la Virgen del Quinche o simplemente tendremos la seguridad de que el CNE va a actuar bien? Y suspiro, porque el CNE ha dejado enormes dudas de seriedad. Primero, Roberto, empezaron a pelearse como perros y gatos. Y luego en esa pelea como perros y gatos entró el Tribunal Contencioso Electoral. Más de un vocal, supuestamente jueces, empezaron a salir a los medios a hacer declaraciones políticas o a agrandar rumores y chismes. Fue una vergüenza. El propio intento de destituir a 4 miembros del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Electoral simplemente no despedazó la ley porque querían que la ley se vaya a un cuerno, porque había una chequera gigante que quería ser candidato a la presidencia. Porque este conflicto entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no se habría producido si de por medio no estaba la inmensa fortuna del señor Álvaro Noboa Pontón. Eso lo digo clarísimo, ¿ya? Esperemos pues que el tribunal pueda responder, porque lo peor que nos podría pasar, Roberto, es que a la crisis económica, a la incredulidad, a la decepción, al desengaño, haya un resultado electoral manchado de dudas. Yo espero que eso no suceda,
Pero al mismo tiempo sabemos que algunos dignatarios del Consejo Nacional Electoral han metido en el Consejo Electoral como un embutido de correístas, que pueden ser geniales para el activismo político, para llevar las banderas, para gritar en las esquinas, pero no para organizar un proceso electoral. Yo esperaría que no se produzca ahora el 7 de febrero el apagón del 2017. Esperemos. Porque yo creo que es evidente que en el 2017 ganó el señor Lasso y le robaron. Acuérdese usted que eran tiempos de la luna de miel del señor Correa con Julian Assange. Un cerebro macabro para manipular desde cualquier punto del mundo con un solo clic y retorcer un resultado electoral. Es el propio señor Assange que en una declaración al diario El País de Madrid dice: yo no recomiendo el voto, dice, ni telemático ni electrónico, porque con un clic se puede distorsionar ese resultado. Para que él lo diga, sabiendo quién es él. ¿Qué es el voto útil? ¿Qué es el voto nulo? Se están generando a través de las famosas redes la confusión del voto útil, del voto nulo, que conviene por aquí, que conviene por acá. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué beneficia? Mira, Roberto, yo creo que el voto nulo, como su palabra lo indica, es que usted voluntariamente anule el voto. Y lo puede anular el voto porque dice: nadie sirve, todos son unos tales y cuales, ninguno merece mi apoyo, y hace más de una cruz, más de una señal, y con frecuencia la gente en la papeleta les empieza a mencionar a la madre y a la abuelita de los candidatos. Hijo de tal, hijo de cual. Ese es el uno. El otro voto nulo es aquel que se anula cuando el elector no sabe votar. Yo creo que hay ese peligro ahora, porque la gente todavía no sabe cómo debe votar. Hasta la campaña anterior usted votaba por candidatos de una lista o entre listas. Eso se llama en derecho electoral, digamos, un voto preferencial. Hoy hemos migrado, por la reforma al Código de la Democracia, a un voto absoluto. ¿Qué significa eso? Que con un solo voto usted está votando por toda la lista. Pero si el elector va, toma la papeleta presidencial y, digamos, dice: la única opción para mí es Guillermo Lasso, y le hace la cruz en el casillero de la 6 y de la 21. Y le digo: no, a mí me cae bien también Gustavo Larrea. Y hace otra cruz ahí, ha anulado su voto. Yes. Yo sí creo, Roberto, que los medios deberían hacer una campaña profusa para que no haya mucha... CNE, por supuesto, a través de los medios de comunicación. El CNE, sin duda. Lo están haciendo, pero de manera tibia. ¿Cuál es el voto útil? Se supone que en los sistemas electorales de doble vuelta, que es el famoso balotage, porque fue un invento electoral primero de la República Francesa, el voto en la primera vuelta se suele decir que es un voto afectivo por mi candidato. El voto en la segunda vuelta es un voto de aversión, es decir, yo voy a votar por fulano de tal para evitar que mengano de tal llegue a la presidencia. Digamos que en la segunda vuelta la gente dice: yo voy a votar por Guillermo Lasso. Aunque haya gente que diga: no, es banquero, tal cual, dice: no, yo voy a votar por este señor para evitar el mal mayor que sería votar por el socialismo del siglo XXI, que nos ofrece el camino al infierno, al camino a Venezuela. El otro voto útil es decirle a usted, a los electores: mire, señores, aquí hay 16 candidatos, solo 2 tienen enorme chance de pasar a la segunda vuelta. Si usted vota por uno de los 10 o 12 candidatos restantes, lo que está facilitando es lo que usted quiere impedir. Es decir, si yo voto por un candidato que va a tener un medio punto, un punto y medio, y no quiero que regrese el correísmo, pero estoy votando por mi candidato pequeñito, indirectamente estoy facilitando que el correísmo regrese. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando mi voto. Entonces, la campaña por un voto responsable, por un voto útil, porque usted no vote su voto, sino que aproveche su voto, sería que usted vote
Si usted no quiere que el correísmo regrese, por el único candidato que puede impedir que esa banda delictiva regrese al gobierno. Dicho esto, y como parte final, tenemos muy pocos segundos para concluir el programa. ¿Por qué candidato a la presidencia de la República, no sé si lo quiere hacer público Ramiro Rivera, ¿por qué candidato a la presidencia de la República no votaría nunca? ¿Y por qué? Por el correísmo, porque le ha hecho mucho daño al Ecuador, porque es un populismo rapaz, es un populismo que extingue la democracia, es un populismo corrupto, que dividió al Ecuador, que robaron 70 mil millones de dólares, que sembró rencor, resentimiento, odio y complejo. Fue una década perdida. Y su líder lo único que quiere es la impunidad. Y este jovencito Arauz lo único que quiere es garantizarles la impunidad. Fíjese usted que dijo, ya los jueces revisarán. Oiga, señor, aquí hay justicia. Oiga, señor, hay instituciones. No puede hacer lo que usted le dé la gana. Si fuese una persona con alguna personalidad a la que usted concluya y diga, no, él va a tener autoestima, él va a tener sus propias ideas, nadie le va a imponer. No, Arauz es un pequeño robot programado, manipulado y conducido a control remoto desde el ático de Bélgica. Y en esa circunstancia, Roberto, no tengo ningún problema en decirle que mi voto va a ser por Guillermo Lasso. Qué bien, Ramiro Rivera nos ha acompañado en esta ocasión. Muy claros conceptos en este análisis. Veamos qué pasa la próxima semana. Estamos a días de las elecciones de la primera vuelta. Ha dicho en su inicio que con certeza Guillermo Lasso estará en la segunda vuelta. Esperemos a ver qué pasa. La democracia a veces comete errores, pero ya es momento que la democracia tenga aciertos y la democracia piense en el Ecuador del futuro y en sus hijos. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.